Pero bueno, vamos a revisar esta ley 18.552 por un lado, que es la primera cuestión particular que vamos a revisar y de carácter normativo. Sin perjuicio, les reitero, lean de nuevo en su tiempo de clase asincrónica lo que son, en definitiva, los aspectos generales de los títulos de crédito que están tratados por escrito en el material que yo les dejé en Moodle. Pero la idea no es que básicamente se aprendan esa parte del material, sino que vayan vinculando y relacionando con las materias que nosotros vamos a ir viendo en particular respecto de cada uno de los títulos de crédito que vamos a tratar en forma efectiva. Y les digo eso ¿por qué? Porque en realidad la teoría de los títulos de crédito en nuestra legislación no existe en una ley que se destine al tratamiento general de los títulos de crédito. Y entonces, claro, la ley de tratamiento de los títulos de crédito es una ley muy breve que contiene dos ideas básicas y donde en realidad sí están los principios generales sobre los títulos de crédito que deberían haber estado desarrollados en esta ley 18.552, es precisamente cuando se dictó la ley 18.092 sobre letra de cambio y pagaré. Como esta ley es anterior y esta ley sí se ajustó a la regulación internacional que había de los títulos de crédito, contempló efectivamente en el contenido normativo de la misma lo que es la teoría general de los títulos de crédito. Pero entonces lo que en realidad debió haber sido una ley general de los títulos de crédito con todas estas disposiciones y después una ley particular sobre letra de cambio y pagaré, terminó siendo al revés, que la teoría general de los títulos de crédito está tratada dentro de la ley de letra de cambio y pagaré, que es anterior, y lo que es en realidad los títulos de crédito son una remisión de dos disposiciones legales centrales contenidas en la ley 18.552 a la ley 18.092. Bien, veamos entonces cómo el legislador en nuestro derecho regula el tratamiento de los títulos de crédito en la ley 18.552. Ya hemos señalado que esta ley contempla solo dos disposiciones. El artículo primero de la ley 18.552 se refiere a la aplicación general en relación a los títulos de crédito de lo regulado en la ley 18.092 sobre letra de cambio y pagaré en cuanto al endoso de esos documentos. Y por lo tanto, todos los títulos de crédito de dinero pueden ser endosados cuando estos hayan sido emitidos a la orden, mediante el endoso del documento respectivo. La segunda idea, que también está en el artículo primero de la ley 18.552, dice relación con aplicar las normas que contiene la ley de letras de cambio y pagaré respecto del extravío, pérdida o deterioro de la letra de cambio a los demás títulos de crédito. De manera que si un título de crédito se pierde, se extravía, se deteriora, aplicamos las mismas reglas que respecto de la letra de cambio para los efectos de resolver dicho problema en el ámbito de los títulos de crédito en general. Esto por expresa disposición de la ley 18.552 en su artículo primero, inciso segundo. Por otra parte, el artículo segundo de esta ley 18.552, lo único que regula en realidad es establecer claramente de quién es el riesgo de la pérdida, extravío o deterioro de un título de crédito. Y dice que el riesgo es del último portador del título de crédito. Por lo tanto, el último portador del título de crédito es el que se ve perjudicado por la pérdida, extravío o deterioro de ese título de crédito. Hay que tener presente que para ejercer el derecho que se expresa en el documento respectivo de que da cuenta un título de crédito, siempre es necesario la exhibición, la entrega material o el endoso del documento respectivo. Por lo tanto, yo no puedo
hacer valer el derecho que se contiene en ese título de crédito. Si no exhibo el documento, no lo entrego o no hay endoso respecto al mismo. Pongamos un ejemplo para que sea más fácil de entender. Si a mí me entregan un cheque en pago de una obligación, vendo mi auto y el precio me lo pagan con un cheque, yo tengo que ir al banco, presentar el documento respectivo para que efectivamente el banco me haga entrega del dinero que se indica en el documento, y el banco guardará en todo caso como comprobante de haber cumplido con su obligación de entregarme el dinero, se quedará con el documento respectivo. Por eso es que es necesario la exhibición del documento. Y no puedo yo sacarle, por ejemplo, una fotografía hoy día con mi celular, sobre todo ustedes que están acostumbrados a utilizar el celular para todo, sacarle una fotografía al título de crédito, exhibirle al cajero el documento, la fotografía que tengo en el teléfono, y exigirle que me entregue el dinero respecto del cual el girador del cheque ha ordenado que se me suministre a la presentación en la caja del banco. No es suficiente, y por lo tanto, si yo no presento el documento material físicamente, el banco no va a cumplir la obligación contenida en el documento, aunque yo tenga una copia del mismo o tenga una fotografía del mismo que me permita en definitiva hacer las alegaciones correspondientes. Por eso es que se dice que está íntimamente vinculado al derecho e incorporado en el documento la obligación que se pretende hacer valer a este respecto. De tal manera que si yo pierdo el documento, lamentablemente el documento lo he perdido y esto ha operado en perjuicio del portador legítimo. Eso no significa que quien encuentre el documento y lo cobre no incurra en responsabilidad tanto civil como penal por haber cobrado un documento que no ha sido válidamente entregado al mismo. Claro, el banco al presentarse el documento a su cobro, lo más probable es que individualice al cobrador del documento por su cédula de la identidad, su nombre, muchas veces teléfono, y por lo tanto va a determinar que el documento le fue pagado a una persona determinada. Si esta persona no logra acreditar la legítima adquisición del documento, va a ser responsable tanto civil y penalmente de las consecuencias que genere en definitiva el cobro del documento en esas circunstancias. Bien, y esto es todo lo que la ley 18.552, que habla de los títulos de crédito en general, contiene en su normativa. Y por lo tanto, entonces lo que hace básicamente es una remisión a la ley de letras de cambio y pagaré respecto de los aspectos centrales de esta ley, pero no contiene un tratamiento general de los títulos de crédito que den cuenta de lo que nosotros hemos denominado esta teoría general de los títulos de crédito, y que además eventualmente es la que permitiría estructurar estos aspectos generales que ustedes en definitiva tienen que leer para poder entender por qué estos aspectos generales han sido desprendidos en realidad del contenido de la ley de letras de cambio y pagaré, estableciendo una estructura general de los títulos de crédito, aun cuando no existe una norma legal que efectivamente los haya consagrado específicamente en nuestra legislación. Bien, con lo que hemos señalado, vamos a ir a estudiar el primero de los títulos de crédito, y vamos a partir estudiando, si bien es cierto que es un título de crédito que hoy día tiene poca aplicación práctica, como es la letra de cambio, la importancia de este título de crédito son que las normas del mismo resultan muchas veces citadas y se aplican supletoriamente a la regulación de otros títulos de crédito, principalmente del pagaré, del cheque y eventualmente de los demás títulos de crédito que hemos ido conociendo en el tiempo. ¿Por qué? O porque ellos no están regulados en particular, o la regulación de los mismos es insuficiente. Por ejemplo, en el caso del pagaré, que tiene mucho más aplicación hoy día que la letra de cambio, la realidad es que no hay norma suficiente en la ley de letras de cambio y pagaré respecto al pagaré. ¿Por qué? Porque de nuevo el legislador hizo aplicable las disposiciones de la letra de cambio en la medida en que fueran compatibles
con este otro título de crédito y por lo tanto dijo que en lo no previsto específicamente para el pagaré se aplicarán las disposiciones de la ley de letras de cambio. Y por lo tanto entonces nos encontramos con que muchas veces las regulaciones no se hacen en forma específica respecto de cada uno de los títulos de crédito, sino que se le aplican en forma supletoria las disposiciones de carácter más bien general contenidas en la ley de letra de cambio. Bien, hagamos un poco de historia respecto de la letra de cambio. La letra de cambio en el derecho comparado tiene sus orígenes en la antigüedad. Y si bien es cierto, se discute cuál es el inicio de la regulación de la letra de cambio en el comercio, la verdad es que los pueblos antiguos ya conocían una forma de mecanismo que tenía por objeto efectivamente hacer prácticamente la misma operación que nosotros hacemos en los tiempos actuales con una letra de cambio. Y esto era de que, en definitiva, los comerciantes, para trasladarse de una ciudad a otra y no tener que llevar, en definitiva, moneda, y además porque la moneda no era uniforme, entonces no trasladaban moneda de un lugar a otro para evitar los riesgos de, fundamentalmente, de ser asaltados. Y entonces lo que hacían era llevar un documento en que un comerciante le ordenaba a otro comerciante que era su corresponsal en el lugar donde quería hacer los negocios este sujeto, y entonces este le entregaba al que daba la orden para que le entregaran una cantidad de dinero en moneda de circulación local en un lugar distinto de aquel en que se realizaba la operación inicial. Entonces este llevaba el documento, pero ese documento era una orden para que le pagaran a la persona de quien era el portador del documento, y por lo tanto solo le iban a pagar a este. De manera que ese era el objetivo fundamental, es decir, razones de seguridad en el transporte, en definitiva, de la moneda con la que pretendían efectuar adquisiciones en un lugar distinto de la ciudad de origen del comerciante. Y así nace efectivamente la letra de cambio. Y por eso es que también, en un principio, la letra de cambio estuvo vinculada directamente al contrato de cambio. En Chile, en las últimas modificaciones que se introducen al dictar la ley de letra de cambio 18.092 en nuestro derecho, separó la letra de cambio del contrato de cambio. ¿Por qué? Porque antes era, en definitiva, también una operación de cambio, es decir, era en realidad el cambio de una moneda por otra. Pongamos un ejemplo. Yo necesito comprar mercadería en Bolivia y por lo tanto necesito moneda de circulación boliviana y por lo tanto o peruana. Y en realidad para ir a adquirir mercadería a ese lugar no me sirve el peso chileno. Y por lo tanto lo que hago yo es ir a donde un comerciante que tenga vínculos con comerciantes en Bolivia o en Perú, les entrego moneda nacional, en este caso pesos chilenos, y ellos emiten una orden para que su corresponsal en el lugar de destino, Lima o La Paz, me entreguen moneda de circulación nacional equivalente a la que yo le he entregado en Chile. Esa moneda, por supuesto, además, normalmente hay una comisión que cobra, en este caso, quien actúa con el objeto de recibir el dinero, ordenar los pagos, etc. Esto no es tan extraño, hay muchas formas de cumplir con este contrato de cambio. Por ejemplo, podría ser alguien que quisiera mandar dinero. Aquí hoy día debe resultar frecuente que extranjeros que están trabajando en Chile y que quieren mandar dinero a su país de origen pueden utilizar varios mecanismos para estos efectos. El contrato de cambio podía ser de moneda nacional por moneda extranjera, pero también puede ser de moneda extranjera por moneda extranjera. Es decir, yo llevo, por ejemplo, dólares para que ordenen pagar en Colombia o en Ecuador o en Venezuela moneda de circulación en ese país a el corresponsal, es decir, a la persona a quien en definitiva se le da la orden de entregarle una cantidad de dinero a la persona que presente el documento respectivo. Lo mismo se puede hacer hoy día. ¿Por qué el contrato de cambio se independizó de la letra de cambio? Porque hoy día no es necesario hacerlo con un contrato. Ustedes hacen transferencias, por ejemplo, en forma electrónica y es exactamente lo mismo. Yo le ordeno
en definitiva, a mi banco que le pague al comerciante que me está vendiendo algo. Imagínense que están comprando en China y ustedes ordenan que el banco le transfiera cantidad, en definitiva, en moneda china o de circulación internacional, dólares, euros, etcétera, que le transfiera esa cantidad de dinero a la cuenta corriente, en este caso, del comerciante. Y el comerciante, al recibir, en definitiva, la transferencia electrónica, pone a disposición los bienes que han sido adquiridos por el comprador. De manera que ustedes pueden ver la utilización hoy día puede haber sido reemplazada porque existen mecanismos más eficientes que cumplen con la misma función. Y por eso es que a lo mejor ya nos encontramos, en muchos casos, en definitiva, el uso de la letra de cambio para estos efectos. Incluso diríamos que desde el punto de vista de la utilización práctica en los tiempos actuales, es más frecuente que se utilice el pagaré antes que la letra de cambio, y que tiene algunas ventajas, porque el pagaré es una declaración unilateral que hace el que se obliga de que le debe y le pagará en una fecha determinada a una persona, o en varias fechas determinadas, normalmente sucesivas, una cantidad de dinero al mismo. Bien, esa es más o menos la forma en que aparece la letra de cambio en el derecho comparado. Y ya dijimos que tiene data muy antigua del comercio chino, y en el comercio antiguo ya se reconocía, en definitiva, esta forma de operar. En el derecho romano se conocieron equivalentes a la letra de cambio, y había el contrato de la estipulación, o los contratos literales también, que también tenían una finalidad muy similar a este tipo de contratación que llegó hasta nuestros tiempos como contrato de cambio y letra de cambio. Normalmente se señaló que la letra de cambio era el papel moneda de los comerciantes en la tradición del derecho. ¿Y por qué razón? Porque los comerciantes viven del crédito. Viven del crédito que se les otorga a ellos para comprar las mercaderías que posteriormente venden, pero también viven del crédito respecto de las personas que les compran las mercaderías, porque normalmente si no le da crédito al comprador, es probable que este comprador no esté en condiciones de comprar, y por lo tanto, normalmente cuando se trata de bienes más valiosos, si no utiliza mecanismos de crédito adicionales a la compra, no es posible comprar. Hoy día ustedes conocen todas estas compras. Ustedes van a comprar, por ejemplo, a una casa comercial y utilizan un plástico que da cuenta de que le van a entregar ellos mercaderías por una determinada cantidad de dinero. Bueno, antiguamente eso mismo lo hacían con el comercio local y con el comercio vecinal, donde iban y normalmente ustedes pedían algo, lo anotaban en la libreta y una vez al mes iban para que le sumaran lo que debían y recibían ustedes el pago, la remuneración mensual, y iban a cumplir con esa obligación y le pagaban las mercaderías al comerciante que le entregaba mercadería contra un crédito que ustedes pagaban mensualmente. Es importante tener presente que esto no es más que evolución y cambio y formas similares que se han ido adaptando a los tiempos modernos exclusivamente. Hoy día las casas comerciales le entregan a sus clientes una tarjeta plástica y les dicen ustedes pueden retirar mercaderías desde acá por tal cantidad con un tope de esto mensual. Ustedes van a pagar mensualmente, pueden pagar todo o parcialmente. Si pagan parcialmente, están obligados a pagar ciertos intereses porque no han cumplido con la obligación total. Si no quieren pagar intereses, al fin de mes pagan todo y pagan en definitiva lo que han adquirido. En realidad este es un medio además de que la gente quede cautiva de estos establecimientos de comercio, porque sobre todo cuando se trata de la comida que se ha obtenido al crédito durante un mes y después hay que pagar la comida completa, usted prácticamente recibe la remuneración para ir a pagar mensualmente lo que ha adquirido y se queda de nuevo sin dinero y por lo tanto nuevamente tiene que realizar la misma operación, tiene que volver a comprar con esta tarjetita que es de crédito y que al término del mes, cuando reciba la remuneración, tiene que volver a pagar dicha obligación. Ahora, poner término a esta relación es prácticamente imposible, por eso se dice que hoy día son cautivos de aquellos que les dan la tarjeta, porque por un lado tendría que pagar todo lo que debo
pero además tendría que tener capacidad para comprarlo del mes que viene, para poder romper, en definitiva, con este círculo vicioso. Por lo tanto, como ustedes pueden darse cuenta, el negocio es absolutamente porque pasa a ser usted un cliente cautivo de aquel que le entrega la tarjeta para que usted pueda comprar a crédito durante todo el mes con que no cuenta con el dinero, pero una vez que recibe el dinero de su remuneración mensual, tiene que pagar todo lo que debe y normalmente se queda sin recursos económicos para el mes siguiente. Así funciona, en definitiva, este mecanismo de los títulos de crédito en las soluciones avanzadas que ha ido adquiriendo en el desarrollo del comercio a la actualidad. En segundo lugar, hay que tener presente que el título no es solamente un documento de carácter probatorio. El documento material es el soporte de la promesa irrevocable, donde se contiene una obligación jurídica. Por lo tanto, mirado desde este punto de vista, el papel es el soporte material en que se contiene la obligación y son inescindibles, es decir, no se puede separar el documento de lo que es la obligación. O sea, en el fondo, la obligación está contenida en el documento y son absolutamente inseparables, de manera tal de que la obligación está absolutamente determinada en el documento respectivo. Usted con eso sabe cuánto es lo que debe, cuánto debe pagarlo, cuáles son los intereses o reajustes que debe soportar, porque todo ello tiene que estar expresado. Si no está expresado en el documento, no existe. Lo que no consta en el documento, lo mismo ocurre cuando usted efectúa eventualmente abonos a esta deuda. Por lo tanto, si usted abona, tiene que pedir que se deje constancia en el mismo documento de que usted ha efectuado los abonos respectivos. Porque si usted no deja constancia en el documento, le van a volver a cobrar el documento íntegramente. La única manera de salvar su responsabilidad por aquella parte que usted ya ha pagado es que se deje constancia por el portador legítimo del documento de que usted, en definitiva, ha cumplido parcialmente con esa obligación. Ahora, la letra de cambio opera normalmente en forma separada de la relación jurídica fundamental que da origen al contrato respectivo. Y esto es importante tenerlo presente. La letra de cambio está destinada a circular, y como está destinada a circular, el contenido de lo mismo está expresado en el documento. Por ejemplo, un pagaré. Debo y pagaré la suma de 1.000.000 de pesos al portador de este documento el día 30 de agosto del año 2021. Ese documento contiene la obligación y eso que tengo que pagar. Imagínense que ese documento yo lo declaré de esa manera porque el vendedor me entregó una cosa. Resulta que la cosa salió fallada y eventualmente podría haber incumplimiento de las obligaciones por parte del vendedor. O porque no me entregó la cosa estaba fallada, la cosa estaba dañada, no servía para los fines propios de la misma, etc. Pueden haber miles de razones. Bueno, pero al portador legítimo del documento, una vez que este circuló, que lleva la letra de cambio o el pagaré, donde dice que en tal fecha se va a pagar una cantidad determinada de dinero, no le empece estas discusiones que se podrían generar en relación a la obligación principal que dio origen al título de crédito respectivo. ¿Y por qué razón? Porque él no tiene cómo saber si se cumplió o no se cumplió, si hubieron incumplimientos, si hay obligaciones pendientes, si se cumplió indebidamente o no se ha cumplido aún, etc. Todas estas alegaciones que dicen relación con el contrato principal, pero no con el instrumento de crédito, tienen que entenderse que son ajenas a la relación efectivamente contenida en el documento. Y por lo tanto, entonces no se pueden oponer estas alegaciones en contra de los terceros portadores legítimos del documento respectivo. Una cuarta característica de la letra de cambio es que la obligación cambiaria tiene su fundamento, y hay que tenerlo presente, en una promesa unilateral que está dirigida al público. Yo les dije, debo y pagaré. ¿A quién? Al portador legítimo del documento. Por lo tanto, yo le estoy diciendo a cualquiera que sea portador legítimo del documento que yo debo y que voy a pagar.
¿Cuándo? En la fecha indicada en el documento. ¿Y cuánto voy a pagar? Lo que ahí se señala. Por eso es que es importante tener presente que el título de crédito no es ni más ni menos que aquello que se expresa en el documento respectivo. No hay más obligaciones que aquellas que están señaladas, pero tampoco hay menos. Por lo tanto, si dice 999, no es ni 1000 ni es 998, son 999. Cualquier discusión distinta que además se pueda aprobar con otros antecedentes no es oponible ni al deudor ni al portador del título respectivo. Por eso es que lo que yo les decía, es importante tener presente que si el obligado al pago del documento paga parcialmente, debe exigir que se deje constancia en el documento respectivo de que existe en definitiva ese abono. Si ese abono no consta del título de crédito respectivo, entonces no se puede reclamar por parte del deudor al portador legítimo del documento, porque él no tiene cómo saber si durante la circulación lo que alega en este caso es o no es efectivo. Por eso es que hay que tener presente que el título de crédito es independiente de la relación fundamental que da lugar al nacimiento del título de crédito de que se trata. Bien, desde el punto de vista además, desde el punto de vista de la norma jurídica, los títulos de crédito por regla general son a la orden. Y son a la orden, sea que expresamente se señale que este es un título a la orden o que nada se diga. Si nada se dice, debemos entender que el documento ha sido emitido a la orden y por lo tanto aceptante de la letra de cambio la acepta en forma incondicional y no puede oponer excepciones a este respecto a la circulación. Si quisiéramos decir que el título solo va a ser pagado al portador no indicado en el documento respectivo, tiene que señalarse expresamente que el documento ha sido emitido en forma nominativa y que el mismo no puede circular conforme a las reglas de circulación de los títulos de crédito. Hay que recordar y hay que tener presente que nada opta en todo caso a que esta cesión del título de crédito se pueda hacer conforme a las reglas generales del derecho civil. Lo que no está permitido en este caso cuando hay cláusula expresa de que el documento ha sido emitido en forma nominativa es de que el documento no puede circular conforme a las reglas de circulación normales, pero sí podría ser cedido conforme a las reglas del derecho civil. De manera que es necesario tener presente que lo único que cambia cuando un título es emitido en forma nominativa es que efectivamente se ponen obstáculos adicionales a la circulación del título de crédito, que no puede circular por la sola entrega o por el endoso, es decir, no basta con que yo le entregue a un tercero el documento materialmente, como es en el caso de los títulos al portador, en que yo le entrego y materialmente por la sola entrega he transferido la posesión legítima del documento, o mediante el endoso en el caso de que sea un documento emitido a la orden. Porque si yo emito a la orden de alguno de ustedes, en particular de don Andrés, por ejemplo, emito el documento, don Andrés perfectamente lo puede endosar conforme a las reglas de circulación de los títulos de crédito. Pero si el documento es emitido en forma nominativa, no puede circular ni por la entrega material, ni tampoco por el endoso. Pero eso no significa que yo no podría, aun cuando se haya emitido nominativamente, este crédito cederlo conforme a las reglas generales del derecho civil. Y en ese caso sí podríamos aplicar las reglas generales del derecho civil y permitir en este caso la circulación de este título de crédito, aun cuando ha sido emitida la letra de cambio en forma nominativa. Eso significa que hay, en definitiva, obstáculos que deben superarse y debemos recurrir al derecho civil común o general para la cesión de los títulos de crédito en estas circunstancias. En eso hay que tener presente entonces que todo título de crédito, independiente de la forma como es emitido, podría eventualmente circular.
En el caso de que sea emitido al portador, basta con la entrega material. Si es emitido a la orden, conforme a las reglas de circulación de los títulos de crédito, esto es mediante el endoso respectivo. Si es en forma nominativa, en principio no se puede transferir conforme a las reglas del derecho comercial, pero sí podría ser cedido conforme a las reglas del derecho civil para la cesión, en definitiva, de los derechos respectivos. Bien, explicaciones ahora de la naturaleza jurídica de la letra de cambio existen muchas, y la verdad es que son de larga data y han ido evolucionando. Según algunos, aquí hay un contrato, y entonces, como es un contrato, aquí estamos hablando de un contrato o de varios contratos, según la posición de algunos autores, pero para las teorías contractualistas siempre hay un contrato. Hay un contrato de compraventa, hay un contrato de cesión de crédito, hay mandato, hay delegación, etc. O sea, aquí se ve siempre, en definitiva, de que algún contrato tiene algún rol que jugar en la explicación de la naturaleza jurídica de lo que es, en este caso, de lo que es la naturaleza jurídica de la letra de cambio. Sin embargo, más allá de estas teorías de carácter contractualista, nosotros encontramos una serie de otras explicaciones. Hay algunos que sostienen que en este caso es una cesión de derecho. Y para quienes en este caso hay una cesión de derecho, lo que hay aquí siempre es un crédito que es posible cederlo conforme a procedimientos distintos. Y por eso es que conforme a la cesión de derecho se vincula esto a la existencia de una provisión de fondo, es decir, si yo estoy cediendo derecho antes, el derecho tenía que existir, y existía o porque yo había entregado una cosa que en este caso se me tiene que pagar y por lo tanto tengo el derecho respectivo a cobrar el precio de la misma porque yo había facilitado el dinero y ahora me lo tienen que devolver, etc. Pero lo que hay en el fondo es un derecho y este derecho puede ser cedido y puede circular. Otra posibilidad que se habla de la naturaleza jurídica es en realidad la teoría del mandato. Y esto opera cuando fundamentalmente la letra de cambio era efectivamente, en este caso, era una forma de cumplir el contrato de cambio. ¿Por qué? Porque aquí lo que había era un mandato para que, en definitiva, el corresponsal o la sucursal del mandante le pagara al portador del documento una cantidad de dinero. Y por lo tanto le daba a ese mandatario la orden, oiga, páguele al que presente este documento una determinada cantidad de dinero de circulación local. Y entonces, claro, efectivamente, si nosotros lo miramos, aquí había un mandato. Y por lo tanto, lo único que había era el mandato. Claro que nos estamos perdiendo toda una parte, para explicarlo de esa manera, toda una parte inicial de lo que era, en definitiva, la obligación y que tenía su origen en el contrato de cambio. Mirado desde ese punto de vista, entonces, la teoría del mandato, siempre la explicación es contractualista. Hay un contrato primero entre quien deposita la cantidad de dinero y quien se compromete a entregar, en definitiva, por sí o a través de un tercero, otra cantidad de dinero en un lugar de... Claro, mirado desde ese punto de vista, también podríamos llegar, en definitiva, en la teoría del mandato, a estimar de que en realidad en este caso lo que había era un mandato. Otra explicación que también se utilizaba para explicar la naturaleza jurídica era la teoría de la delegación. El librador es un delegante, el librado es un delegado y el tomador es un delegatario. Claro, aquí lo único que cambia es la forma en que operaría efectivamente estas obligaciones. Pero estamos hablando de una delegación. Yo he delegado en otro la facultad de que otro cumpla la obligación que yo tenía con el primero. La verdad es que todas estas concepciones, en definitiva, quedaron superadas con la explicación en su oportunidad de Karl Einer. Karl Einer dijo que aquí lo que había era una declaración unilateral de voluntad simplemente que generaba la obligación. Yo puedo declarar unilateralmente, claro, por ejemplo, en el pagaré se puede visualizar claramente. Yo digo que debo y que pagaré en una determinada fecha una cantidad de dinero.
la que puede ser reajustada y con intereses, o sin reajuste, o sin interés. Y está claro, es una declaración unilateral. ¿De dónde nace la obligación? De mi declaración unilateral de voluntad. No tengo que mirar nada más. Y por lo tanto, si yo he declarado que debo y que pagaré en una determinada fecha una cantidad de dinero, estoy obligado a cumplir esa obligación, independientemente de por qué lo hice. Si lo hice por mera liberalidad, si lo hice por cumplir una obligación, si lo hice porque soy bromista y reconocía que le debía a don Andrés Lang la suma de 1.000.000 de pesos y prometía pagarlo en determinada fecha. Bueno, da lo mismo, es independiente. Yo hice la declaración y la declaración que hice me obliga y por lo tanto tengo que cumplir en la oportunidad correspondiente, en definitiva, con esa obligación. Bueno, con los tiempos, esta declaración unilateral de voluntad ha ido tomando otra forma y así algunos hablan de la teoría de la apariencia de la declaración de voluntad, le dan una interpretación distinta a la declaración unilateral de voluntad. Finalmente, hoy día, lo que prima es la teoría de la obligación literal y abstracta. Aquí lo que hay es una obligación que es literal y que es abstracta, porque ese es el contenido de la declaración que yo he hecho. Y por lo tanto, entonces estoy obligado a cumplir. Es como si nosotros reconociéramos, y tiene su origen claramente en las conductas de los comerciantes. La palabra vale, no es necesario escribirlo. Y si ustedes, por ejemplo, lo analizan, eso sigue siendo realidad en el derecho comercial actual. La mayor parte de los contratos en materia comercial hoy día son de carácter consensual y no se escriben. Ustedes comprenderán que por los volúmenes de contratos que se celebran en el comercio actual, pretender escribir y aplicar las reglas de la prueba del derecho civil de que toda obligación que vale más de 2 unidades tributarias mensuales debe contar por escrito, es prácticamente un imposible. Vean ustedes cuántos contratos, 2 unidades tributarias mensuales son aproximadamente 100.000 pesos. Y por lo tanto, todo aquello que dé cuenta de una obligación superior a 100.000 pesos debería contar por escrito. Pero si así fuera, imagínense el volumen de negocios que debería contar por escrito. Ir al supermercado a comprar el pedido de quincenal o de la semana constituyen 100.000 pesos. O del mes, dependiendo del número y del grueso de la familia. Pero mirado desde ese punto de vista, ustedes dicen, pero habría que escribir el contrato de qué es lo que le estoy vendiendo, de qué es lo que me están entregando, de las características particulares. Eso no es posible en el derecho comercial. Es decir, normalmente los contratos van a ser consensuales, no van a contar por escrito, y por eso es que no hay limitaciones a la prueba en el derecho comercial. Esta es una de las razones por las que no es posible, porque si no, toda la velocidad del comercio, de la circulación de la riqueza, se vería efectivamente limitada. A los comerciantes a veces no les importa vender más barato en la medida en que pueden hacer circular más rápido aquellos stocks de mercadería. ¿Por qué? Porque al comerciante no le interesa comprar mercadería para tenerla guardada en la bodega. Le interesa comprar mercadería, venderla lo más rápido posible, volver a comprar mercadería nuevamente. En la velocidad de la realización de los negocios es donde él maximiza, en definitiva, los beneficios económicos que pretende obtener de la explotación comercial. Por esa razón es que, mirado desde ese punto de vista, entonces, el contenido se llegó a decir hoy día que la naturaleza jurídica de la letra de cambio, del pagaré y de los títulos de crédito en general, es que aquí se contiene una obligación literal y abstracta. Y esta obligación literal y abstracta debe cumplirse necesariamente en la forma en que ha sido declarada unilateralmente por quien efectúa la declaración respectiva. Bien, es necesario que ustedes en definitiva tengan una idea de la explicación a este respecto. Todas las explicaciones son cierto que son válidas, que se hacen más complejas en los tiempos modernos porque ha ido cambiando el enfoque que se hace de la letra de cambio, pero finalmente de una u otra manera nos explican en definitiva el porqué del porqué del carácter que tiene esta obligación. Primero, independiente de la obligación que normalmente es la que le da origen
a el título de crédito, pero además literal y abstracta, en el sentido que no se encuentra vinculada, abstracta porque no se encuentra vinculada a la relación obligacional que da inicio, en definitiva, a la emisión del título de crédito, y además literal porque no dice ni más ni menos que lo que está contenido en el documento respectivo. Y por lo tanto, entonces, lo que yo les decía, si dice 999, 999, no es ni 1000 ni 998. Y por lo tanto, tiene que cumplir con la cantidad y contenido exacto que allí se indica. Bien, vamos a revisar, en definitiva, algunas disposiciones generales acerca de la letra de cambio. Digamos sí que el legislador en la ley 18.092 no definió lo que debía entenderse por letra de cambio. Sin embargo, históricamente en nuestro derecho se recurre al Código de Comercio en el artículo 632 del Código de Comercio, hoy derogado, pero era la norma que nos regía en materia de letra de cambio antes de la dictación de la actual ley de letra de cambio. Y esa definición era bastante clara respecto a lo que debíamos entender por letra de cambio. ¿Y qué decía? Ahora, indudablemente ustedes me podrán decir de inmediato, profesor, pero usted dijo que era discutible la naturaleza jurídica de la letra de cambio. ¿Y por qué? Porque el legislador en esa época definió la letra de cambio como un mandato escrito. Y por lo tanto, claro, ustedes podrían decir es que el legislador en esa época efectivamente se había matriculado con una naturaleza jurídica que le atribuía a la letra de cambio, pero que hoy día, en definitiva, podría ser discutible conforme a las modernas teorías sobre la existencia y la naturaleza jurídica de la letra de cambio. Pero, ¿qué es lo que decía la norma en su oportunidad? Decía que era un mandato escrito, que estaba revestido de las formas que el legislador exigía para estos efectos, y por la cual el librador le ordenaba al librado que, recuerden, librador el que había recibido el dinero en el lugar de origen, y librado el que tenía que pagar allá en otro lugar, tenía que pagarle al portador del documento una cantidad de dinero. Recuerden que en ese concepto la letra de cambio tenía por objeto ejecutar el contrato de cambio. Y el contrato de cambio era que yo le llevaba aquí en Antofagasta dinero, en definitiva, a un chinito y le decía, oiga, yo necesito moneda en China para comprar mercadería en China y necesito que usted le ordene a alguien allá que me entregue dinero de circulación china y por lo tanto entonces yo poder utilizar ese dinero y no tener que viajar primero seguramente con divisas extranjeras, en este caso dólares o euros, con el objeto de allá volver a cambiarlo, con los riesgos que eso significa, llevar un saco de billetes, en definitiva, con los que voy a comprar la mercadería, y por lo tanto, entonces, para facilitar eso, lo que yo hacía era ir a donde un cambista, y este cambista le ordenaba a su corresponsal, que podía ser un socio, que podía ser una sucursal, o que simplemente podía ser otro, que aceptaba a este tipo por una comisión. Eso ocurría, por ejemplo, cuando yo quería, imagínense que yo quiero pagar una cantidad de dinero en Estados Unidos, pero no hay ningún banco que opere directamente con ese banco en Estados Unidos. Y entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a donde mi banco y le digo, oiga, ¿usted tiene un banco corresponsal al que le pueda ordenar que le pague a tal persona una cantidad de dinero en Estados Unidos? Y él me dice, por supuesto, ¿dónde quiere que pague en definitiva la cantidad de dinero? Bueno, yo quiero que usted en Michigan, usted ponga a disposición de Pedrito la cantidad de 10 millones de pesos en moneda chilena, pero allá, por favor, entréguesela en dólares. Entonces yo voy, ellos hacen el cambio acá, me cobran la comisión respectiva por la operación y ellos le encargan a un banco comercial, a otro con el que trabajan allá en Estados Unidos, de que en Michigan le pague a Pedrito la cantidad de dinero que yo quiero que le sea pagada a este, por supuesto que en moneda de circulación local. Ahora, indudablemente que esta relación de los bancos es porque este banco tiene una relación comercial con el otro. Una parte de lo que me está cobrando a mí
también es porque tiene que pagarle al banco que actúa como corresponsal por colocar ese dinero a disposición en Estados Unidos. De manera que, mirado desde ese punto de vista, claro, la explicación era más simple cuando lo único que hacía la letra de cambio era ejecutar un contrato de cambio. Pero hoy día, normalmente, la ejecución del contrato de cambio es independiente de la letra de cambio y yo puedo suscribir letras de cambio sin necesidad de estar vinculada a este contrato de cambio. Y normalmente en ese caso el pago se hace en el mismo lugar incluso y no en una moneda distinta. Por eso es que ya es independiente del contrato de cambio. ¿Por qué? Porque hoy día, por ejemplo, yo acepto una letra de cambio para pagar en determinada fecha y lo que hago es aceptar una letra de cambio que muchas veces la firma que ponga en la misma se exige que esté autorizada ante notario para tener un título de crédito que pueda demandarse ejecutivamente si yo no cumplo con la obligación en su oportunidad. Pero ahora ya no habla de una cantidad de dinero distinta, sino que es la misma cantidad de dinero que yo debo, la que yo digo que voy a pagar en una determinada fecha. Ya no es en moneda distinta, es la misma cantidad de dinero. Y además se contemplará si en ese caso hay mucha diferencia de tiempo, son varias letras de cambio, es posible que además incorporen reajuste y eventualmente también intereses para corregir monetariamente el valor de la misma. Bien, definiciones de letras de cambio vamos a encontrar tantas como autores que se dediquen a tratar el tema. Por lo tanto, ustedes pueden utilizar cualquiera de estas definiciones. El problema es que normalmente cuando nosotros recogemos definiciones de los autores, estas van cambiando de un autor a otro. Cada uno quiere colocar en definitiva el énfasis en lo que le interesa destacar. Nosotros vamos a recurrir a una definición de carácter jurisprudencial para explicar un poco qué se entiende por una letra de cambio en los tiempos actuales. Y la Corte de Apelaciones de Santiago, hace ya un tiempo, en que todavía se utilizaba bastante la letra de cambio, dijo que la letra de cambio era un documento incausado. ¿Qué quiso decir con incausado? Que era un documento que no tenía una causa expresada en el documento. Esto no significa que no existe una causa, siempre existe una causa y ustedes pueden, en definitiva, contestar inmediatamente de sus estudios de derecho civil, que no puede haber, en definitiva, una obligación jurídica que no tenga causa alguna. Y por último, la causa puede ser la mera liberalidad, si ustedes quieren. Por eso es que cuando dice que es un documento incausado, es que no importa la causa por la cual, en definitiva, este documento ha surgido a la vida jurídica. Eso es lo que quiere decir. No significa, en estricto rigor, que no tenga causa, porque eso es absurdo. Es decir, la causa no importa. Y como no importa, cuando usted quiera hacer alegaciones respecto de la inexistencia de esta causa o, en definitiva, del incumplimiento de lo que se había tenido en vista, no lo puede hacer porque expresamente se dice no, porque aun cuando siempre tiene que tener causa, no importa cuál es la causa para todos los efectos legales. Y entonces dice, es un documento incausado propio del comercio humano, efectivamente. En el comercio se utiliza este documento en forma habitual, que reemplaza el dinero. Claro, normalmente constituye una forma de disponer obligaciones para el futuro. O sea, yo puedo comprar hoy en día y si yo acepto las letras de cambio, me entregan la cosa y yo después tengo que ir pagando en cuota, en definitiva, lo que me he comprometido a pagar en este sentido. Y serán 6 letras de cambio, 3 letras de cambio, 12 letras de cambio. Y que es en el fondo una concesión de un crédito por parte del comerciante, pero que quiere respaldarse de alguna manera mediante instrumentos de que yo voy a cumplir las obligaciones posteriormente. ¿Y por qué? Porque ya hemos dicho que los comerciantes viven del crédito, pero que también en definitiva les interesa. ¿Por qué viven del crédito? Porque ellos le piden crédito a sus proveedores y le otorgan crédito a sus consumidores. Entonces ellos viven del crédito, viven de esta relación que se produce de esta manera. Pero indudablemente ellos tienen que planificar y cuando planifican están absolutamente conscientes que estas obligaciones hay que cumplirlas en las oportunidades que correspondan y que no bastan con explicaciones y justificaciones de ningún tipo. ¿Por qué? Porque si no se cumplen las obligaciones, se produce entre consumidores y proveedores con los comerciantes en el medio, que
que han intermediado en este negocio, se produce un efecto de dominó. Ustedes conocen el efecto dominó. Macarena, ¿usted sabe algo de qué es lo que es el efecto dominó, no? O Andrés, Que Ivania. un efecto lleva a otro, ¿o no? Ah, Como que un efecto desencadena más cosas, ¿o no? claro, porque efectivamente cuando hablamos del efecto dominó, piensen lo siguiente. Yo comerciante le doy crédito a varios clientes y por lo tanto yo espero que ellos me paguen en la fecha que está convenida. Yo cuento con esos recursos. ¿Por qué? Porque yo tengo que cumplir obligaciones que también las he postergado con otros proveedores y tengo que cumplirlas a ellos. Entonces, y para cumplirlas a ellos yo necesito que estos consumidores a los que yo les he dado crédito cumplan con su obligación, porque si no, ellos no cumplen conmigo, pero yo no puedo cumplir con mis proveedores. Y a la vez mis proveedores no pueden cumplir con sus otros proveedores y así sucesivamente. Ese es un efecto dominó. Efectivamente, el efecto del incumplimiento se replica en distintos niveles, porque coloca en la imposibilidad de los demás que viven del crédito, ya hemos dicho que esto es una cadena, el proveedor le da crédito al comerciante, el comerciante mayorista le da crédito al comerciante minorista, el comerciante minorista le da crédito en definitiva a sus clientes. Entonces, claro, si los clientes no le cumplen al comerciante, este no puede cumplir con el comerciante al mayorista y el mayorista no puede cumplir con el proveedor y así sistemáticamente. Entonces, por eso es que en el comercio se tienen que cumplir las obligaciones contraídas literalmente y en la forma en que ha sido convenida, en la oportunidad en que han sido pactadas. Y no hay otra forma. Porque cada vez que se produce un incumplimiento, el incumplimiento repercute en otras personas. Y por lo tanto, entonces, esta es una manera de evitar, en definitiva, que efectivamente se puedan producir incumplimientos. Siempre hay incumplimiento y eso también hay que tenerlo claro. Todo comerciante sabe que del crédito que concede hay un porcentaje, 3% es lo que hoy día normalmente se maneja en esta. Ahora, eso no significa que lo pierda el comerciante, ¿eh? Una cosa que también hay que tenerlo presente. ¿Quién en definitiva pierde cuando una parte de los consumidores no cumplen con sus obligaciones con el comerciante? Es cierto, el comerciante muchas veces castiga estas deudas cuando en definitiva no las puede cobrar. Pero la pregunta es, ¿quién soporta finalmente esa pérdida? ¿Alguien tiene alguna idea cómo opera el mecanismo? El comerciante siempre está calculando y tiene claramente, conoce y sabe cuánto es aproximadamente el porcentaje que no recupera de estas ventas que hace en definitiva el crédito. Alrededor de entre el 2 y el 3%. Eso es lo aceptable. Pero lo que hace el comerciante en realidad es cargar en general en lo que vende un 2 o un 3% más de lo que él quiere de obtener de ganancia, para que al final de aquellos deudores que no pagan, en realidad los que absorben realmente la pérdida son, en definitiva, los demás deudores que sí pagan. Ellos están pagando un porcentaje que lo que hace es, si ustedes lo miran en forma colectiva, es asegurarse de que yo voy a recuperar todo lo que tengo que recuperar, pero para recuperar todo lo que tengo que recuperar, como no puedo optimizar esa recuperación al 100%, siempre voy a trabajar a un margen, al 98, al 97, etc. Y entonces lo que se hace es calcular, en definitiva, para la recarga respectiva, decirle sí, pero en este caso, lo que usted, si opera a través del crédito, usted tiene que pagar tanto. Hoy día se lo disfrazan, ¿se acuerdan cómo se lo plantean a usted? El famoso CAER. Ahí les van diciendo cuánto es lo que ustedes van a pagar. Bueno, una parte de lo que ustedes pagan ahí es por los que no van a pagar. Está incorporado en el precio del crédito. Por lo tanto, cuando usted paga su crédito, está pagando su crédito y el del 2 al 3% de aquellos deudores que no pagan su crédito. Por lo tanto, no compren al crédito si no quieren asumir las obligaciones de otros que no van a pagar, en definitiva, esa obligación que están
estadísticamente calculados, en forma aproximada, por supuesto, y recargan, en definitiva, el crédito de los que sí cumplen oportunamente. Bien, ¿qué personas intervienen ahora en la letra de cambio? Bueno, hoy día mucho menos que antes. A ver, les explico qué quiero decir con esto. Hoy día normalmente hay un aceptante de la letra de cambio y hay un librador que en definitiva normalmente es el que concedió el crédito respectivo. Y este mismo librador, es decir, el que pone en circulación la letra, es además el beneficiario. Por lo tanto, el librado, que es el aceptante posteriormente, es el que se obliga a pagar la letra de cambio. Y es el deudor, por ponerlo de una manera simple. Es decir, yo voy a comprar al crédito a la casa comercial es el librador, emite la letra de cambio, el librado soy yo, pero además yo soy el aceptante, porque el librado que acepta se obliga. Y por lo tanto yo cuando acepto y firmo, me obligué a cumplir esa obligación. ¿Y quién es el beneficiario? La misma casa comercial que me otorgó el crédito respectivo para que yo pudiera comprar estos bienes que yo he respaldado mediante la aceptación, no sé, de 6 letras de cambio para comprar en definitiva un computador. Hoy día no se usa la letra de cambio habitualmente, es muy excepcional que todavía se siga usando, pero sí hay que entenderlo que una posibilidad es esa. Y entonces yo acepto 6 letras de cambio para vencimiento sucesivo. Una, la 1 de 6 para el día 30 de agosto y así sucesivamente. Y todas van venciendo el 30 de agosto, el 30 de septiembre, el 30 de octubre, el 30 de noviembre, hasta la última letra de cambio. Ese es el mecanismo, en definitiva, con que opera. Y estas son las personas. Antiguamente, ¿qué es lo que ocurría? Claro, que eran personas distintas. ¿Por qué? Porque el que era el beneficiario normalmente era el que necesitaba el dinero puesto en otro lugar y en moneda de circulación de otro país a disposición. Y por lo tanto, imagínense que yo voy a viajar a Estados Unidos, entonces yo voy ante un cambista y le digo, oiga, ¿usted tiene corresponsal en Nueva York? Sí, ningún problema. Bien, ¿qué es lo que quiere? Yo quiero que allá me pongan $10.000 a mi disposición a mi presentación. Yo voy a presentar allá y voy a ir para que me entreguen los $10.000. Ah, ya, perfecto. Hace el cálculo y dice $10.000 a 750 el dólar acá en Chile. Son en definitiva 7,5 millones. Yo le cobro una comisión del 3%, porque además yo tengo que pagarle al corresponsal lo que va a cobrar él, que va a ser como un 1%. Y entonces me cobra eso, me cobra el 3% y me da un documento para que yo vaya, en definitiva, en este caso, ante el librado en Estados Unidos, a pedirle en Nueva York que me entregue los $10.000. Como ustedes pueden ver, hay más personas que intervienen porque se trata de la ejecución de un contrato de cambio en que debían haber más personas. Por lo tanto, ahí hay librados, beneficiarios, librador, aceptante de la letra de cambio, en definitiva, que son distintos de aquellos que eventualmente nosotros conocemos en el sistema de hoy en día. Normalmente el beneficiario, en este caso, es el tomador, es el que necesita y por lo tanto va y le pide y paga porque le pongan a su disposición en otro lugar la cantidad de dinero que él mismo necesita. El librado es aquel a quien se le ordena que pague la letra de cambio, pero para que él esté obligado necesita que proceda a la aceptación, porque él es librado y puede que no haya intervenido en la emisión del documento y en esta primera etapa. Pero a su presentación le dice, oiga, usted va a aceptar el documento. Si lo acepta no hay problema y por lo tanto se obliga y es el principal obligado a cumplir con la obligación respectiva. De manera que tiene dos nombres dependiendo de la etapa en que nos encontremos. En la primera etapa de emisión del documento es librado, pero posteriormente, una vez que se le presenta el documento y él asume la responsabilidad de cumplir con la obligación,
es en definitiva el aceptante. Pero también pueden intervenir en este documento endosantes. Digamos que la letra de cambio está destinada a la circulación, no está destinada normalmente a operar entre estas personas que inicialmente la hemos restringido en los tiempos actuales, que sea en definitiva el aceptante librado, aceptante y el beneficiario. No, está destinado a que muchas veces el beneficiario se la endose, se la entregue, dependiendo de la forma de emisión del documento, a otra persona. ¿Por qué? Porque estos documentos están destinados a la circulación, a transformarse en dinero antes del pago por parte del obligado. Por supuesto que en esos casos no, la obtención del documento no se hace por el 100%. Si yo quiero recuperar dinero, normalmente, y esto es lo que se hacía muchas veces, yo llevaba todas las letras de cambio que en el futuro me tenían que pagar, se las llevaba al banco y le decía, banco, quiero que me descuente las letras. Y el banco sacaba una calculadora y me decía, ya, usted me trajo letras para 2 meses, para 3 meses, para 6 meses. Estoy dispuesto a darle y anticiparle dinero contra esas letras por un 80%. Y después cuando se paguen hacemos la liquidación, yo lo voy a cobrar por esto tanto, yo voy a cobrar los intereses, los reajustes y vamos a ir descontando. Por supuesto que si la letra no se pagaba, lo que hacía el banco era protestarla y devolvérsela a su cliente y decirle, mire, esta letra no la pagaron, el riesgo es suyo, la letra es suya, usted me la endosó a mí, pero yo la verdad es que no, aparte de protestarla, no me hago cargo en definitiva del cobro de esta obligación. Eso no significa que no se la pudiera haber endosado en dominio, pero en este caso el endoso fue solamente en cobranza. También pueden intervenir avalistas. Los avalistas no son sino aquellos que se van a comprometer a cumplir la obligación en caso que el deudor principal no la cumpla. Y estos pueden actuar como aval y codeudor solidario, en cuyo caso, claro, si es solamente como aval, primero hay que dirigir las acciones contra el deudor principal y si el deudor principal no paga, recién dirigirla contra el avalista. Pero normalmente las obligaciones, en este caso cuando hay fianza, la fianza se constituye como fiador y codeudor solidario. Eso significa que todos los obligados son demandados igualmente y todos ellos están obligados a pagarla y a todos se le cobra el total del valor del documento y ellos están obligados a pagar el total y no pueden excusarse de que primero se dirija contra el deudor principal. Y después tenemos el portador, tenedor o poseedor de la letra, que es uno mismo, y que en definitiva es la persona que tiene el documento en su poder y que puede acreditar la condición de legítimo poseedor del mismo. Acuérdense que esta condición de legítimo poseedor varía. Si es un documento nominativo, tendría que constar la cesión del crédito respectivo conforme a las reglas del derecho civil. Si es un documento a la orden, necesariamente debe haber una relación de endoso suficiente para acreditar que este es el portador legítimo. Pero cuidado, porque si el documento fue emitido a la orden, basta con que él exhiba el documento. El solo hecho de tenerlo, de poseerlo, en este caso, de ser tenedor, poseedor, lo hace en definitiva un portador legítimo. ¿Y por qué razón? Porque en ese caso la circulación del documento se produce por la mera entrega. No es necesario dejar ninguna constancia ahí de que el documento ha sido transferido del antiguo titular al nuevo titular. No, basta con la entrega material. Al entregarle materialmente le estoy traspasando el documento con el contenido obligacional y con los derechos que el mismo significa. Y por lo tanto, entonces, va a ser el portador legítimo y va a poder exigir el cumplimiento de la obligación por el deudor en la oportunidad correspondiente. Bien, con eso terminamos con una visión general de lo que es la letra de cambio. Es para que nos formemos una idea de lo que es la letra de cambio, cómo opera. Pero ahora nos corresponde que analicemos en definitiva la ley 18.092 sobre regulación en el derecho chileno de la ley de letra de cambio y por lo tanto vamos a iniciar el estudio de la letra de cambio, pero en el derecho positivo chileno hoy en día y no en estos aspectos de carácter general que hemos señalado, que es un poco para entender la institución y cómo opera.
Pero indudablemente que por la hora, por la extensión de lo que hemos dicho, por la cantidad de ideas que hemos ido en definitiva mencionando, lo vamos a dejar ahora hasta aquí y vamos a iniciar el estudio de la ley 18.092 como norma positiva del derecho chileno en la próxima clase del día lunes. Una advertencia: vayan leyendo lo que hemos ido avanzando, pero vayan revisando si es posible y si tienen la oportunidad de nuevo en forma asincrónica sobre la teoría general de los títulos de crédito. Esta teoría general de los títulos de crédito se desprende de muchas cosas que hemos visto. Como es una teoría general, no es un problema de carácter normativo, vuelve a ser aspectos generales como los que estamos conversando hasta ahora. ¿Por qué? Porque, en definitiva, les vuelvo a decir, no existe normativamente hablando en el derecho chileno una regulación general de los títulos de crédito. Hay normas legales particulares para algunos títulos de crédito y estas normas de carácter general que ustedes ven en el desarrollo de una teoría general de los títulos de crédito se desprenden de estas disposiciones legales, principalmente de la ley de letra de cambio. Pero ya hemos dicho que la ley 18.552 que trata los títulos de crédito en Chile contiene solo 2 artículos y en realidad son 2 artículos que se remiten a la ley 18.092. Por lo tanto, la verdad es que está bien que lo lean porque tienen que comprender cómo funciona la institución de los títulos de crédito, pero como no hay normativa, no necesitan aprenderse de memoria dichos aspectos. Los aspectos ya normativos que vamos a entrar a estudiar ahora son los que vamos a ver en la ley 18.092 y esto ya es la regulación en el derecho positivo de lo que es la letra de cambio y posteriormente vamos a ver en forma simultánea casi las normas que además reciben aplicación respecto al pagaré y que tienen que ver con la letra de cambio. Bien, dudas, preguntas, consultas por el momento. Les vuelvo a decir, la clase asincrónica de nuevo, leer de nuevo teoría general de los títulos de crédito. Yo espero que hayan ido leyendo, que aunque no se la hayan leído todas, algo leyeron y que vuelvan a leer, porque van a ir entendiendo mejor lo que estamos efectivamente revisando en clase en la medida en que ustedes vayan repasando estos aspectos generales que ya hemos señalado. Don Andrés, Macarena, don Jorge, Matías, Ivania. Profesor, por mi parte, ninguna duda. Lo que sí, que al inicio de la clase estaba leyendo otro manual que no era ahí. No sé si fue error mío, que el que estaba en el campus virtual ¿Cómo? 2021 me salía que había un manual que era del 2021, pero no era el ¿Ya? mismo que después mandaron los compañeros uno y era diferente al que yo estaba leyendo. A ver, voy a revisar y luego el que está en Moodle, dice usted. Sí, ese profesor es Ya, diferente porque lo que estaban leyendo los compañeros estaba en el que usted puso en el Dropbox. Ese ya, es el correcto, pero ya. había otro que yo estaba Lo voy leyendo. a revisar para ver si es lo mismo y si no, para subirle el otro. A lo que puede ser es que a lo mejor esté una parte en el Moodle. ¿No será que estaba el de derecho concursal nomás? Y Sí, falta todo. empezaba con derecho concursal, pero no Ah, salía lo de la letra de ya, cambio. perfecto. Y Ya. ahí me Lo perdí que pasa mucho. es que entonces en Moodle lo que falta es en la parte que dice relación con los títulos de crédito. Bien, se lo subo también de nuevo entonces. Gracias, Ivania. Ya, Ya, profesor, muchas gracias a efectivamente ya usted. se los voy a subir también para que lo tengan a su disposición. En todo caso, la grabación de las clases se las voy a ir subiendo también para que vayan teniendo los títulos y los aspectos generales que estamos conversando. Espero que no sea un problema, porque el Dropbox está funcionando bien, pero hoy día la clase que tuve de Derecho Procesal Civil, no sé por qué razón, era muy larga en la traducción. Entonces, cuando la convirtió al archivo respectivo, la verdad es que era tan pesada que no era posible tampoco subirla al Dropbox. Tuve que subirla, tuve que comprimirla y recién ahí la admitió.
de manera que